El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Sam 3 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast, que rápido lo digo. Si me metéis algún día una plataforma de por medio, cortocircuitaré, ¿sabes? Ahora soy un robot con esta frase. Y podéis encontrarnos también en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram o TikTok, que tenemos TikTok, échenle un ojo, está divertido. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantastiquísimos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás? Hola chicos, pues estoy bien y con ganas de hablar de este capítulo de nuestro queridísimo Sam, porque sí, porque tengo muchas ganas de hablar de Sam, ya hacía tiempo que no hablábamos de él, este es su tercer capítulo y bueno, lo que pasa aquí, telita, ¿eh? Y el personaje que aparece, bueno, fuente de mucha teoría, mucho chisme, así que yo creo que va a ser un capítulo redondo. Escúchame, capítulo terrorífico y has dicho tú que no veíamos a Sam desde hace tiempo, no le veíamos desde el motín de Craster. Es que sale de Guatemala para ir a Guatapeor, este pobre hombre. Santi, ¿tú cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad es que nos reencontramos con Sam en un momento complicado. O sea, la aventura del día de hoy de Sam es un capítulo, lo hablábamos hace un momento, es un capítulo que no es muy largo, que tiene bastante acción para lo que es Sam. Así que vamos a darle porque se vienen cosas muy buenas, tan buenas como, queridos y queridas, hacer parte del mecenazgo de este podcast. Recordad, podéis apoyarnos a través de patreon.com/la canción continúa. Allí vais a encontrar nuestras diferentes manadas con diferentes recompensas para todos vosotros, para todos los que nos queráis apoyar. De la misma manera que a través de YouTube tenéis activos los miembros del canal, donde tenéis dos categorías, Fuego Oscuro y Targaryen. Y también de esa manera pues podéis aportar un granito de arena a este humilde podcast y a estos tres servidores. Igual, también, si no podéis, no queréis apoyarnos de manera económica, pues recordad, compartid el podcast con vuestros amigos, con gente que sepáis que le puede interesar el tema, retuitearnos, dadle like a las cosas. Recordad que somos esclavos de los algoritmos y los algoritmos tienen hambre y sed de likes, de comentarios, de cosas así para podernos promover. Así que ya sabéis, apoyad a vuestros podcasters locales y de confianza, que nosotros os retribuiremos con contenido y cosas y con nuestro amor eterno, así como con pues las diferentes recompensas que tenéis por ahí. Es un poco algoritmo, en nuestro caso, ¿no? Exactamente. Pues muy bien dicho, la verdad, Santi. He hilado perfectamente. Eso me hace estar muy orgullosa de cómo hilamos aquí las cosas. Pues vamos, Santi, no te vayas lejos porque de hecho vamos a situarnos en el capítulo de hoy, como siempre empezando por esa sección de preguntas de los oyentes. Así que ya cuéntanos directamente cuál nos han dejado para el de esta semana. Bueno, como siempre, a través de nuestro Instagram tenéis estas cajitas de preguntas y vamos a escuchar la que nos han dejado esta semana. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haber elegido mi pregunta. Mi nombre es Verónica y los escucho desde Uruguay desde el primer podcast que subieron y me emociona un montón poder participar. Muchas gracias. ¿Hay alguna relación entre la figura misteriosa de manos frías y el cuervo de tres ojos? Les mando un beso enorme. Saludos. Bueno, pues a ver, yo creo que sí. A ver, creo que la respuesta, como diría Berta, respuesta rápida sí. No creo que haya una casualidad en que sean los cuervos los que entren en la casucha esta, que ayuden pues a despistar a estos espectros, a estos revividos, y que además el cuervo de Mormont aparezca aquí en escena. Creo que todo está muy conectado. De hecho, más adelante ya lo hablaremos en cuanto a quién es Manos Frías y demás, porque pues, sabemos que como fandom se barajan muchas teorías al respecto. Pero algo tendrá que ver, o sea, o es un enviado, o un aliado, o una marioneta. Recordemos que el cuervo de tres ojos, o sea, al final es
Brinden Ríos en este momento, o Bran desde el pasado haciendo cosas, Bran desde el futuro también haciendo cosas. Bran está en todos sitios. Entonces, para mí es eso. Yo creo que sí que debe tener una relación, debe guardar una relación, sobre todo porque al norte del muro, pues todo es magia y los cuervos al final son los enviados de este ente que tanto nos cautiva en esta saga y pues que lleva toda la línea mágica al respecto. Vosotras, compañeras, ¿qué pensáis? Berta, cuéntanos. Pues estoy bastante de acuerdo, la verdad, porque el hecho de que acompañe a Bran hasta la cueva es bastante diciente de que como mínimo sabe qué onda, ¿no? Qué onda está pasando con el destino de Bran, el tema del cuervo de tres ojos, etcétera. Entonces yo creo que está bastante claro que tiene una relación concreta con el cuervo de tres ojos o con Brinden Ríos, luego hablaremos ya de temas de identidad y tal, o que por lo menos sabe o sueña o recibe los mensajes de este ente, ¿no? Esta ente semidivinidad que es Brinden Ríos ahora mismo y por lo tanto le ayuda en cierta manera, ¿no? Yo creo que la relación está clara, no sabemos como lectores quizá definir hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto se conocen a nivel personal, hasta qué punto es más un tema mágico del que los dos son conocedores, etcétera, pero que están relacionados está para mí más que claro, ¿no? Ahora bien, no voy a entrar en temas de quién es manos frías porque eso creo que es bastante obvio que va a ser para más adelante que este podcast. Pero dependiendo de quién sea manos frías, pues entiendo yo que podría darse el tema de un tipo de relación u otra con el propio Brinden Ríos o con el concepto del cuervo tres ojos en general. Así que sin entrar en eso, para no hacerme luego yo bola otra vez diciendo lo mismo, diré que sí están relacionados. ¿Cómo? Pues depende de quién sea manos frías. Pues no mucho más que añadir a lo que dicen mis compañeros. Está claro, el otro día aprovecho para hacer un poco de spam, lo ha hecho Santi, ¿no? Pero acabamos de publicar en nuestro Patreon el podcast especial del mes de septiembre y estuvimos hablando de Rollor y estuvimos debatiendo un poco sobre esa entidad mágica que unos pueden llamarle Rollor, otros pueden llamarle otra cosa. Y sea como sea, yo le voy a llamar en parte autor, sea como sea, lo que se produce en todo esto es hay que salvar a este señor, todavía tiene un papel, ¿no? Hay que seguir adelante y por lo tanto, de alguna manera, Manos Frías recibe un poco esta orden. Lo hablaremos más adelante, pero es que literalmente el cuervo de tres ojos ya ni se corta, sea quien sea Brinden, sea Bran, y ahí no voy a entrar, es que ni se corta. Hay un momento que literalmente un cuervo le dice a Sam, corre, corre, ya es como, ¿sabes? Ya ni disimulamos fingiendo ser el cuervo de Mormont, nada, qué va, qué va. Ya es un corre, corre, vete de aquí. Entonces, está claro que está todo un poco orquestado dentro de lo que cabe por ese ente superior, sea el que sea, y por lo tanto Manos Frías acude pues para salvarles en un momento in extremis, porque realmente si no hubiera aparecido en ese momento, bueno, aparecen los cuervos, pero luego aparecen Manos Frías para sacarlos de ahí y eso sin duda pues está orquestado y sí creo que Manos Frías tiene conocimiento o al menos como decía, no sé si lo ha dicho Berta o Santi, esa especie como de sueños, visiones, mensajes para actuar cuando es necesario. Así que sí creo que hay una relación más o menos directa entre él y el cuervo de tres ojos. Pues consenso general aquí en el podcast. Dejadnos en comentarios cuál pensáis vosotros que puede ser pues, la relación que tienen estos dos personajes. Además, en comentarios vosotros podéis hablar largo y tendido de quién creéis que es Manos Frías también, porque nosotros lo vamos a hablar en un ratito. Pero antes, como siempre, como cada semana, vamos a proceder con el resumen del capítulo. Árbol Blanco, Si aquella aldea era Árbol Blanco, sabría dónde estaba. por favor, tiene que ser Árbol Blanco. Lo deseaba con tanta intensidad que durante un rato se olvidó del dolor de las pantorrillas y la base de la espalda, de los dedos rígidos y helados. Hasta se olvidó de Lord Mormont y de Craster, de los espectros y de los otros. En el centro de aquella crecía un gran anciano. El rostro tallado en el tronco claro era alargado y triste. De los ojos brotaban lágrimas rojas de savia seca. En torno al árbol había un puñado de chozas con tejados de hierba, una edificación alargada de troncos cubiertos de musgo, un pozo de piedra
pero ni rastro de ovejas ni de personas. Los salvajes habían ido a reunirse con Mance Rayder en los colmillos helados. Sam se lo agradeció en silencio. La noche se aproximaba y era agradable dormir bajo techo. Estaba agotado. Las botas se le caían a pedazos y todas las ampollas de los pies se le habían reventado y convertido en callos, aunque ya tenía ampollas nuevas debajo de los callos y los dedos se le empezaban a congelar. Pero se trataba de caminar o morir. Ellie seguía débil después del parto y además llevaba al bebé. Necesitaba la montura mucho más que él. El segundo caballo se les había muerto 3 días después de abandonar el torreón de Craster. Era increíble que la pobre yegua medio muerta de hambre hubiera aguantado tanto. Probablemente el peso de Sam había terminado de matarla. Podrían haber intentado ir los dos en el mismo caballo, pero tenía miedo de que corriera la misma suerte. Es mejor que camine. Sam dejó a Ellie en la edificación alargada para que encendiera un fuego mientras él se asomaba a las chozas. Las hogueras se le daban mejor que a él. La última vez que intentó arrancar una chispa del pedernal y el acero, se había cortado con el cuchillo. Ellie le vendó la herida, pero tenía la mano dolorida y rígida. Sabía que debería lavarse la herida y cambiarse el vendaje, pero le daba miedo mirarse la mano. Además, hacía tanto frío que no quería ni pensar en quitarse los guantes. Sam no sabía qué esperaba encontrar en las casas vacías. Tal vez los salvajes se hubieran dejado allí algo de comer. En el interior de una, Sam oyó el correteo de ratas en un rincón oscuro, pero por lo demás, nada. Se volvió hacia el anciano y estudió un instante el rostro. No es la cara que vimos. No es ni la mitad de grande que el de Árbol Blanco. Los ojos rojos lloraban sangre y aquello tampoco lo recordaba. Sam se dejó caer de rodillas. Antiguos dioses, escuchad mi plegaria. Los 7 eran los dioses de mi padre, pero cuando me uní a la guardia, presté juramento ante vosotros. Ayudadnos ahora. Tengo miedo de que nos hayamos perdido. También tenemos hambre y frío. Ya no sé en qué dioses creo, pero... Por favor. Ellie tiene un hijito. No se le ocurrió qué más decir. Las hojas del arciano susurraban y las ramas se movían como un millar de manos ensangrentadas. No habría sabido decir si los dioses de John lo habían escuchado o no. Cuando llegó a la edificación alargada, Ellie ya había encendido una hoguera. Estaba sentada junto a ella con las pieles abiertas y el bebé al pecho. El pobre tiene tanta hambre como nosotros. Pensó Sam. Las ancianas habían conseguido sacar algo de comida de las despensas para ellos, pero ya la habían consumido casi toda. Sam había sido un cazador nefasto incluso en Colina Cuerno. En aquel bosque desierto e interminable, las posibilidades de que atrapara una presa eran remotas. Sus intentos de pescar en los lagos y los arroyos medio helados también habían terminado en fracasos estrepitosos. ¿Queda mucho, Sam? Preguntó Ellie. ¿Estamos todavía muy lejos? No tan lejos como antes. Sam se dejó caer sentado en el suelo y trató de cruzar las piernas. La espalda le dolía muchísimo de tanto caminar. Habría preferido recostarse contra uno de los pilares de madera, pero el fuego estaba en el centro de la estancia, bajo el agujero de ventilación, y en aquellos momentos el calor le era más necesario que la comodidad. Estaremos allí en pocos días. Sam tenía mapas, pero si aquello no era Árbol Blanco, no le iban a resultar de ninguna utilidad. Si Vanen o Daewen estuvieran con nosotros, ya habríamos llegado al Castillo Negro. Pero Vanen había muerto y Daiwen había huido con Gren, Etelpenas y los demás. El muro tiene 100 leguas de longitud y 300 varas de altura. Se recordó Sam. Si seguían avanzando hacia el sur, tenían que encontrarlo tarde o temprano. Y si de algo estaba seguro era de que iban hacia el sur. Durante el día se guiaban por el sol y en las noches despejadas podían seguir la cola del dragón de hielo. Aunque la verdad era que no habían podido viajar mucho de noche. Ni siquiera la luz de la luna llena se colaba entre los árboles y tanto Sam como el caballo que les quedaba se habrían podido romper una pierna. Ya tenemos que estar muy al sur. Seguro, seguro. Lo que no tenía tan claro era hasta qué punto se habían desviado hacia el este o hacia el oeste. Llegarían al muro, sí, no podía estar más lejos. Pero ¿a qué punto del muro? Lo que tenían que encontrar era la puerta cercana al Castillo Negro.
Era la única entrada en 100 leguas. ¿El muro es tan grande como nos contaba Craster? Más. Es tan grande que ni se ven los castillos que hay detrás. Pero están allí. Ya verás. Hay torres altas y criptas muy profundas, y una sala muy grande donde siempre hay fuego en la chimenea de día y de noche. Ni te imaginas el calor que hace allí. Elí, no te lo vas a creer. ¿Podré ponerme al lado del fuego, con el niño? No será mucho tiempo, solo hasta que entremos en calor. Te podrás poner junto al fuego tanto tiempo como quieras. Te darán de comer y beber. Vino especiado caliente y un cuenco de guiso de venado con cebollas y el pan que prepara Job, recién salido del horno que hasta quema los dedos. Sam se quitó un guante para flexionar los dedos junto a las llamas y al instante se arrepintió. El frío se los había entumecido, pero cuando recuperó las sensaciones, le dolieron tanto que estuvo a punto de gritar. A veces hay algún hermano que canta. ¿Tú cantas? Ellie se reacomodó las pieles y se pasó el bebé de un pecho al otro. Sam se sonrojó ante la pregunta. Pues me sé algunas canciones. Cuando era pequeño me gustaba cantar. También bailaba, pero a mi señor padre no le gustaba. Decía que si quería hacer cabriolas, que las hiciera en el patio con una espada en la mano. ¿Me cantas una canción sureña? ¿Para el bebé? Si quieres. Había una canción que nuestro septón nos cantaba a mis hermanas y a mí cuando éramos pequeños. Se llamaba La canción de los 7. Carraspeó para aclararse la garganta y empezó a cantar. Cuando terminó recordó la última vez que había cantado aquella canción con su madre para dormir a Deacon cuando era un bebé. Su padre oyó las voces y entró furioso. Esto tiene que acabar. Recriminó Lord Randall a su esposa. Ya has estropeado un niño con esas canciones blandengues de septones. ¿Qué quieres? ¿Hacer lo mismo con el bebé? Se volvió hacia Sam. Ve a cantarles a tus hermanas si quieres, pero no te quiero cerca de mi hijo. El bebé de Ellie se había quedado dormido. Era una cosita diminuta y era tan silencioso que a veces Sam temía por él. Ni siquiera tenía nombre todavía. Le había dicho a Ellie que eligiera uno, pero ella respondió que poner nombre a un niño antes de que tuviera 2 años traía mala suerte. Muchos morían. La chica se volvió a cubrir el pecho con las pieles. Qué bonito, Sam. Cantas muy bien. Tendrías que oír a Daeron. Tiene una voz tan dulce como el hidromiel. Solo has cantado sobre 6 dioses, ¿no? Craster nos decía siempre que los sureños tienen 7. 7, pero al desconocido no se le canta. El rostro del desconocido era el rostro de la muerte. Hasta el hecho de hablar de él incomodaba a Sam. Tendríamos que comer algo, aunque sea un bocado. Solo les quedaban unas pocas salchichas negras duras como la madera. Sam cortó unas cuantas rodajas finas para cada uno. Si uno las masticaba mucho rato, las rodajas acababan por ablandarse y sabían bien. Las esposas de Craster las condimentaban con ajo. Después de terminar, Sam se disculpó un momento y salió para hacer sus necesidades y echarle un vistazo al caballo. Un viento lacerante soplaba del norte y las hojas de los árboles lo azotaron al pasar. Tuvo que romper la fina capa de hielo para que el caballo pudiera beber. Será mejor que lo lleve adentro. No quería despertarse y encontrarse con que el caballo había muerto congelado durante la noche. Aún así, Ellie podría seguir adelante. Era muy valiente, todo lo contrario que él. Ella no dejaba de decir que si Sam quería, sería su esposa, pero los hermanos negros no tenían esposas. Además, él era un Tarly de Colina Cuerno, no podría casarse con una salvaje. Con tal de que lleguemos vivos al muro, el resto no importa. Cuando consiguió entrar con la montura, Ellie ya estaba adormilada. Guió al animal hasta el rincón, echó un poco más de leña al fuego, se quitó la gruesa capa y se arrebujó bajo las pieles junto a la mujer salvaje. La capa de Sam era bastante grande para cubrirlos a los tres. Ellie olía a leche, a ajo y a pieles húmedas, pero ya se había acostumbrado. Por lo que a Sam respectaba, eran olores agradables. Le gustaba dormir junto a ella, le hacía recordar tiempos pasadas cuando compartía un gran lecho en Colina Cuerno con 2 de sus hermanas. Aquello había terminado cuando Lord Randall decidió que así se ablandaba como una niña. Pero dormir solo en mi celda fría no me hizo más duro ni más valiente. Se preguntó qué diría su padre si pudiera verlo en aquel momento. Di muerte a uno de los otros, mi señor. Imaginó que le contaría. Le clavé un puñal de obsidiana y mis hermanos juramentados me llaman ahora Sam el Mortífero.
Pero hasta en sus fantasías, Lord Randall se limitaba a fruncir el ceño, incrédulo. Aquella noche tuvo sueños extraños. Volvía a estar en Colina Cuerno, pero su padre no estaba. Era el castillo de Sam. Lo acompañaban John Nieve, Lord Mormont, Gren, Edelpenas, Pip y todos sus hermanos de la guardia. Pero en vez de llevar ropas negras, iban vestidos de colores vivos. Sam ocupaba el lugar de honor en la mesa y celebraba un festín. Cortaba gruesas tajadas de asado con veneno de corazón, el mandoble de su padre. También había pastelillos dulces para comer y vino con miel para beber. Había canciones y bailes y nadie tenía frío. Cuando terminó el banquete se retiró a dormir. No a las estancias del señor, sino a la habitación que había compartido con sus hermanas. Solo que en vez de sus hermanas, la que aguardaba en el amplio lecho blando era Elí, vestida solo con pieles, con los pechos rezumando leche. Se despertó de repente, muerto de frío y de miedo. El fuego se había consumido y solo quedaban brasas. En el rincón, el pequeño caballo relinchaba y coceaba los troncos con las patas traseras. Ellie estaba sentada junto a los restos de la hoguera abrazada a su bebé. Sam, adormilado, se incorporó. El aliento se le condensaba en nubes blancuzcas. La estancia estaba poblada de sombras, unas negras y otras más negras todavía. Tenía el vello de los brazos erizado. No es nada. Se dijo. Tengo frío, nada más. En aquel momento, junto a la puerta, se movió una sombra, una de las grandes. Todavía estoy soñando. Por favor, que todavía esté soñando. Que sea solo una pesadilla. Rezó Sam. Está muerto, está muerto. Yo lo vi morir. Ha venido a por el bebé. Lo ha olido. Un recién nacido apesta a vida. Ha venido por la vida. La enorme sombra oscura se inclinó para pasar bajo el dintel. Entró en la estancia y avanzó tambaleante hacia ellos. A la escasa luz del fuego, la sombra se convirtió en Paul el pequeño. Vete. No te queremos aquí. Las manos de Paul eran carbón, su rostro leche y sus ojos tenían un gélido brillo azul. La escarcha le blanqueaba la barba y llevaba un cuervo posado en un hombro. El pájaro le picoteaba la mejilla para devorar la blanca carne muerta. A Sam se le aflojó la vejiga y sintió la humedad cálida que le corría por las piernas. Elí, tranquiliza al caballo y sácalo de aquí. Deprisa. ¿Y tú? Yo tengo el cuchillo, el puñal de vidriagón. Lo sacó con torpeza al tiempo que se ponía en pie. Lo empuñó con fuerza al tiempo que se alejaba del fuego, de Elí y del bebé. ¿Paul? Trató de que su voz sonara valerosa, pero le salió chillona. Paul el pequeño. ¿Me conoces? Soy Sam, Sam el gordo, Sam el miedica. En el bosque me salvaste. Me llevaste en brazos cuando no podía dar un paso más. Nadie más lo podría haber hecho, solo tú. Sam retrocedió con el cuchillo en la mano, lloriqueando. Qué cobarde soy. No nos hagas daño, Paul, por favor. ¿Por qué ibas a hacernos daño? Elí retrocedió de espaldas por el suelo de tierra prensada y el espectro giró la cabeza para mirarla. ¡No! Gritó Sam y de nuevo se volvió hacia él. El cuervo que llevaba en el hombro le arrancó una tira de carne de la destrozada mejilla blancuzca. Sam agitó el puñal por delante de su cuerpo. Al otro lado de la habitación, Elí había llegado junto al caballo. Dioses, dadme valor. Dadme un poco de valor. Lo justo para que Elí pueda escapar. Paul el pequeño avanzó hacia él. Sam siguió retrocediendo hasta que tropezó con la vasta pared de troncos. Agarró el puñal con ambas manos para que no le temblara. El espectro no parecía tener miedo del vidriagón. Tras él, Elí murmuraba palabras tranquilizadoras al caballo mientras trataba de guiarlo hacia la puerta. Pero el animal debía de haber olido el extraño hedor frío del espectro. De pronto, se paró en seco y pateó el aire gélido. Paul se volvió hacia la fuente del sonido y pareció perder todo interés en Sam. No había tiempo para pensar, para rezar ni para tener miedo. Samuel Tarly se precipitó hacia adelante y clavó el puñal en la espalda de Paul el pequeño. ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! Puñaló y gritó una y otra vez, desgarrando la pesada capa negra de Paul. Las esquirlas de vidriagón saltaban por los aires, cada vez que la hoja se resquebrajaba contra la cota de malla de debajo de la capa. Sam soltó la inútil empuñadura del puñal y dio un precipitado paso atrás mientras Paul el pequeño daba la vuelta.
Antes de que pudiera sacar el otro cuchillo, las manos negras del espectro se le cerraron bajo las papadas. Los dedos de Paul se hundieron en la carne blanda de la garganta de Sam. Corre, Ellie, corre. Habría querido gritar, pero cuando abrió la boca solo consiguió emitir un sonido ahogado. Por fin encontró el puñal a tientas, pero cuando lo clavó en el vientre del espectro, las anillas de hierro desviaron la punta y el arma salió despedida de su mano. Los dedos de Paul el pequeño se tensaron, inexorables, y empezó a girarle la cabeza. Me la va a arrancar. Pensó Sam desesperado. Golpeó las muñecas del espectro intentando quitárselas de la garganta, pero fue inútil. Le dio una patada a Paul entre las piernas y tampoco sirvió de nada. El mundo se encogió, hasta convertirse en apenas 2 estrellas azules de un dolor aplastante y un frío intenso. Sam, desesperado, se debatía e intentaba retroceder. Entonces se lanzó hacia adelante. Paul el pequeño era corpulento y fuerte, pero aún así Sam pesaba más que él, y los espectros eran torpes. El repentino cambio de impulso hizo que Paul se tambaleara, y el hombre vivo y el muerto cayeron juntos al suelo. El impacto hizo que le quitara una mano del cuello, y Sam consiguió inhalar una rápida bocanada de aire antes de que volvieran los dedos fríos y negros. Torció el cuello para buscar el cuchillo con los ojos y vio un tenue resplandor anaranjado. El fuego. Solo quedaban brasas y cenizas, pero quizá... Sam agitó los brazos sobre el suelo tanteando, registrando las cenizas, hasta que al final encontró algo caliente. Un trozo de madera chamuscada con un brillo rojo y anaranjado dentro del negro. Cerró los dedos en torno a él y lo estrelló contra la boca de Paul. Pero el espectro no aflojó la presa. Los últimos pensamientos de Sam fueron para la madre que lo había amado y para el padre al que había fallado, cuando vio el jirón de humo que salía de los dientes rotos de Paul. En aquel momento, el rostro del hombre muerto empezó a arder y las manos lo soltaron. Sam engulló aire y rodó hacia un lado. El espectro ardía, la escarcha se le derretía de la barba. Sam oyó el graznido del cuervo, pero Paul no hizo el menor ruido. Cuando abrió la boca, solo salieron llamas. En cuanto a los ojos, Ha desaparecido. El brillo azul ha desaparecido. se arrastró hacia la puerta. Se agachó para salir. Ellie. Ellie, lo he matado. La chica estaba de pie, con la espalda contra el arciano y el niño en brazos. Los espectros la rodeaban. Eran 12, 20, más. Algunos habían sido salvajes, aún vestían pieles, pero casi todos habían sido sus hermanos. Sam vio a Lark, a pies ligeros a Riles. El quiste del cuello de Chet estaba negro. Habían despedazado al pobre caballo y le estaban sacando las entrañas con las manos ensangrentadas. Del vientre le salía un vapor blanquecino. Sam dejó escapar un quejido gimoteante. No es justo. El cuervo se le posó en el hombro. ¿Justo? Justo, justo, justo. Batió las alas y graznó a la vez que Ellie empezaba a gritar. Los espectros estaban casi encima de ella. Sam oyó como las hojas color rojo oscuro del arciano crepitaban y susurraban entre sí en un idioma que no conocía. Se puso del color de la leche cortada y abrió los ojos como platos. Cuervos. Estaban en el arciano, los había a cientos, a miles, posados en las ramas blancas, mirando entre las hojas. Vio los picos abiertos al graznar, los vio extender las alas negras. Entre graznidos y batir de alas se cernieron sobre los espectros en nubes de furia. Eran tantos que Sam, cuando alzó la vista, no pudo ver la luna. ¡Corre! Dijo el pájaro que tenía en el hombro. ¡Corre, corre, corre! Sam corrió. A su alrededor los espectros se defendían a manotazos de las alas negras y los picos afilados que los atacaban y caían en un silencio escalofriante, sin un grito, sin un gruñido. Pero los cuervos no le prestaron atención a Sam. Cogió a Ellie de la mano y la alejó del arciano. Tenemos que irnos. ¿A dónde? ¿Han matado al caballo? ¿Cómo vamos a...? ¡Hermano! El grito cortó la noche. Bajo los árboles, un hombre vestido de los pies a la cabeza con ropas negras y grises montaba a lomos de un alce. «Aquí», llamó el jinete con el rostro oculto por una capucha. ¿Viste el negro? Sam corrió con Ellie hacia él. El alce era grande, muy grande, de 3 varas y media de cruz, con unas astas casi igual de amplias.
El animal se dejó caer sobre las rodillas para que montaran. «Sube», dijo el jinete al tiempo que le tendía una mano enguantada a Ellie para ayudarla a montar tras él. Luego fue el turno de Sam. Gracias. Jadeó él. No se dio cuenta hasta que le cogió la mano de que el jinete no llevaba guante. Era una mano fría y negra, con los dedos duros como la piedra. Cómo me gusta a mí este capítulo y qué bien tengo que felicitar a mis compañeros porque lo han hecho espectacular. Tanto la voz de Sam por parte de Santi como la narración de Bea, que estaba yo viviendo como si no hubiese leído este capítulo 300.000 veces para el podcast de hoy. Estaba yo viviendo la narración de Beatriz como si fuese esta la primera vez. Así que vamos a hablar de este capítulo, que es cortito, es un capítulo cortito. El análisis creo que también lo va a ser, porque es un capítulo de mucha acción y digamos que no creo que genere excesivo debate al respecto, pero sí que hay un par de puntitos interesantes a tener en cuenta y el capítulo es completamente disfrutable, ¿no? Como bien hemos visto. Primero vamos a centrarnos, ya que hay mucha acción y Sam vive muchas cuestiones en en este capítulo, pobrecito, es que lo decía al principio, ¿no? No le salen las cosas muy bien al pobre desde hace un tiempo, pero es un capítulo en que también se centra mucho en su pasado, ¿no? En sus recuerdos, en esas temáticas familiares honestamente traumáticas. Y podemos preguntarnos, Beatriz, pues cómo esta backstory pues influye muchas veces en los personajes que construimos y en su personalidad. Soy consciente de que luego quizá tendremos un punto donde hablemos un poco más sobre ese pasado de Sam, pero sí quería traer a colación un poquito esta parte porque creo que es algo muy interesante cuando construimos personajes, el hecho de tener siempre en cuenta que tienen una historia pasada y cómo esto puede afectarles pues en el día a día, ¿no? Creo que no es ninguna novedad porque además lo hemos hablado muchas veces que precisamente esa infancia que tuvo Sam con Randall Tarly, ese padre castrador, hizo pues que se desarrollara su personalidad, no por completo, gracias a Dios, sino la parte, digamos, de su inseguridad y el hecho de pues tratarse muy mal a sí mismo, ¿no? Todo esto, como digo, lo evaluaremos con más atención luego, pero sí quería pues generalizarlo un poco más, ¿no? Y daros la importancia que tiene el hecho de construir un backstory, un background. Cuando creamos un personaje, obviamente tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas y la mayoría de esas cosas tienen que ver con el presente, es decir, con el momento en el que ocurre la historia. Ahí es donde nos tenemos que centrar tanto en la parte física como en la parte psicológica, emocional y demás. Pero eso no significa que no tengamos que darle una historia pasada. Porque claro, nosotros podemos decir, sí, nuestro personaje va a ser inseguro, ¿no? Como el caso de Sam, o va a tener complejos o lo que sea. Pero todo esto tiene que venir de algún sitio y normalmente viene de hechos en el pasado. Entonces, ¿qué pasa si no construimos momentos, digamos, concretos en el pasado del personaje y simplemente lo dejamos con un sí, tuvo una infancia terrible porque su padre era un castrador, que nos puede quedar un poco vago? Entonces, mi recomendación es que cuando penséis en este personaje y le atribuyáis ciertas cosas psicológicas o cosas incluso éticas, morales, lo que queráis, penséis más en concreto y penséis 2, 3 momentos, 4, 5, 10, eso ya lo dejo a vuestra elección, momentos de su pasado en distintas épocas, distintas edades, distintos personajes con los que compartir esta emoción y que simplemente los esbocéis. No hace falta que construyáis una escena entera. Igual esta escena aparece o no en la historia, pero sí es interesante que queden esbozados porque las cosas serán mucho más concretas. Os pongo un ejemplo, con Sam, por ejemplo. Aquí vemos a Sam que recuerda varios momentos con su padre y uno de ellos, por ejemplo, es el del cuando le canta a su hermano en la cuna, que es bastante concreto, ¿no? Podemos ver esa escena, más o menos, de Sam cantándole al bebé junto a su madre y demás, ¿no? E incluso tenemos una línea de diálogo de Randy Tarly. Bien, en este caso lo que hemos hecho ha sido construir una pequeña escena alrededor. Pero luego hay otros comentarios mucho más vagos que también nos llevan a escenas. Por ejemplo, cuando dice que Randall Tarly le decía que dejara de bailar, ¿no? Y que se pusiera en el patio de armas. Eso es una frase simplemente, un recuerdo que tiene Sam, pero nos lleva a un momento concreto. Podemos imaginarnos a Sam bailando con sus hermanas y demás, y a su padre pues echándole la bronca y diciéndole que se vaya al patio de armas a practicar con su espada. Martin habrá construido una escena entera
de ese diálogo? Probablemente no habrá descrito la ropa que llevaba Sam mientras bailaba o la reacción que tuvieron sus hermanas al escuchar eso. Probablemente no, pero sí ha esbozado un momento concreto y eso le ha permitido ser mucho más claro y mucho más veraz cuando pensamos en recuerdos de los personajes. Así que independientemente de que queramos construir una escena alrededor de un recuerdo o de un momento del pasado, como si queremos simplemente mencionarlo, sí recomiendo, como digo, crear 4, 5, 6, 7, 10 momentos que estén asociados a la personalidad del personaje. Y esto lo digo tanto en negativo como por supuesto en positivo. Si tenemos a un personaje que es muy positivo, muy confiado, un personaje valiente, etcétera, etcétera, también tiene que estar asociado a esos momentos de su pasado. Esto seguro que Berta igual puede aportar algo más, y es la que sabe más de psicología y demás, pero yo creo que al final nuestra personalidad se construye en parte, no por completo, pero en parte pues a través de las vivencias que tenemos. Entonces, darle eso al personaje de alguna manera nos hace que tenga más empaque. Un personaje no existe únicamente en el momento en el que ocurre la acción, en el momento en el que ocurre nuestra novela. Existe desde mucho tiempo atrás, desde que nació. Por lo tanto, aunque obviamente no vamos a desarrollar con la misma intensidad ni con los mismos detalles todo lo que le ha llevado a ser quien es, sí recomiendo pues que alistéis, ¿no? Anotéis esos momentos para luego tenerlos en un cajoncito y utilizarlos cuando sea necesario. Pues una muy buena recomendación que hace hoy Beatriz y efectivamente, ¿no? Al final todos los seres humanos, todas las personas somos resultado pues de todo lo que hemos vivido cada día de nuestra vida, ¿no? Desde el momento en el que nacimos, el lugar en el que nacimos, la época en la que hemos nacido, todo eso y sumado a las vivencias, a quienes nos hemos encontrado por la vida, con quienes hemos interactuado mejor o peor, todo eso nos ha llevado a ser quienes somos. Así pasa también con los personajes, ¿no? Los personajes tienen que tener recuerdos, tienen que tener pues eso, vivencias que les hayan influenciado de alguna u otra forma, personas que les hayan impactado para bien o para mal. Para estar vivos, los personajes necesitan todas esas cuestiones como las necesitamos nosotros para ser quienes somos, ¿no? Entonces es una muy buena recomendación si sois escritores o si os gusta la escritura en general, pensar en los personajes como si fuesen, pues eso, ¿no? Personas que tenéis alrededor con sus propias vidas, sus propias vivencias, sus propios recuerdos, que no, como muy bien dice Bea, no tienen que ser recuerdos súper mega detallados. De hecho, la mayoría de los recuerdos que nosotros tenemos de nuestra propia vida no son detallados. De hecho, muchas veces están incluso distorsionados por el paso del tiempo. Puedes tener una vivencia muy vívida en el recuerdo, sabes exactamente lo que te dijo X persona en X momento porque la frase que te dijo te marcó para siempre, pero no recuerdas qué ropa llevabas ese día, no recuerdas cómo llegaste quizá a ese lugar, no recuerdas, ¿no? Todos los detalles. El cerebro tiene algo muy necesario que es la economía, ¿no? Intenta guardar solo lo que considera esencial y lo demás lo va borrando, ¿no? Si no, bueno, estaríamos aquí todos un poquito locatis de tanta información constantemente en nuestro cerebro, ¿no? Con que el personaje recuerde lo esencial, como lo recordamos todos de nuestro pasado, es más que suficiente. Aquí en el caso de Sam pues le pasa lo mismo, ¿no? Recuerda lo esencial, recuerda lo que le marcó, que son las palabras de su padre que hoy veremos. Menudo padre. Bueno, no me hagan hablar a mí de Randall Tarly, porque si empiezo a hablar yo de Randall Tarly, de hecho hay un punto que es Randall Tarly y vamos a hablar de él y voy a rajar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Vamos a empezar por el principio porque antes en el momento de la pregunta dije que el pobre Sam pues eso, ¿no? La última vez que le vimos, el anterior capítulo de Samuel, Sam 2, fue el motín del Torreón de Craster. Es decir, un capítulo bastante trágico, lo vivimos mucho, había mucha acción, mucha matanza, era un capítulo a nivel humano terrorífico. Y aquí pasamos a otro tipo de terror, ¿no? La verdad es que los capítulos de Sam están tratando casi exclusivamente de distintos tipos de terror, pero terror al fin y al cabo, porque veníamos también anteriormente, antes del motín, veníamos del puño de los primeros hombres y todo el desastre que allí ocurrió, ¿no? Entonces el pobre Sam, como digo, no sale de una para meterse en otra el pobre. Y vemos pues la evolución que va teniendo también durante esas penurias, ¿no? Si hay algo que
puede convertirse en la metáfora perfecta de este viaje que está teniendo Sam es precisamente el tortuoso camino que están teniendo que recorrer él y la pobre Ellie. Recordemos, Ellie, que acaba de tener un hijo, está recién parida, tiene que amamantarlo sin estar comiendo ella como debe ser. Por eso Sam le presta el caballo que ha sobrevivido, ¿no? Porque están los dos que no pueden más, pero Ellie pues está en una situación particularmente pues que le genera esa fatiga, ¿no? Extra. Entonces el tortuoso camino que están teniendo es pues eso, ¿no? Como dice la propia palabra, casi una tortura. El frío es incesante, el hecho de caminar sin saber muy bien dónde están, que es algo que le preocupa especialmente a Sam, ¿no? El hecho de que no sabe orientarse demasiado bien a pesar de tener los mapas. Llegan a esta aldea, la aldea no está seguro de que sea el árbol blanco, de hecho al final del capítulo se nos da a entender que no lo era, ¿no? Porque el árbol es demasiado pequeño, no, él no recuerda que el árbol llorase, aunque bueno, eso podría haber pasado igual, pero el caso es que se nos deja entrever que probablemente no sea árbol blanco, o él lo cree así. Y eso nos genera también a nosotros como lectores esa sensación de estar perdidos, ¿no? De sí, vale, solo hay que ir al sur, ¿no? Como bien dice Sam, el muro está al sur. Vayas a donde vayas, sabes en qué dirección queda el muro, ¿no? Porque además el muro recorre pues toda, digamos, de este a oeste, todo lo que viene a ser el ancho, ¿no? del continente. Pero, claro, la dificultad no está ahí. Dice Sam, sí, yo me guío por el sol, me guío por las constelaciones por la noche, pero yo tengo que llegar a la puerta donde está el Castillo Negro, ¿no? Porque es que no vamos a sobrevivir muchos días sin comida, y si yo acabo demasiado al este o demasiado al oeste en ese muro, no voy a solucionar nada, ¿no? A donde yo tengo que llegar es a la puerta donde está el Castillo Negro, que es la única que está habitada, es la única en la que puedo llegar. Entonces, en esta situación de desesperación vemos a un Sam que no tira la toalla, quizá no tanto por él, que esto es algo que vamos a hablar yo creo de forma transversal en este podcast, ¿no? La actitud que tiene Sam en general ante todo. Y no hace ni siquiera esas plegarias que hacía ante los dioses, no las hace tanto por él o para él como por Elí. Reza mucho por Elí, reza mucho por el hijito que tiene Elí. Se hace esta, no sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esta sensación que tiene constantemente de autocrítica Sam, de yo no soy valiente, yo soy un cobarde, soy un miedica y no consigo hacer las cosas. Y por lo tanto no voy a conseguir sobrevivir a esto, pero quizá Ellie tenga una oportunidad, quizá Ellie tenga la oportunidad de llegar con su hijo a estar a salvo, ¿no? A un lugar tranquilo. Entonces reza casi más por los demás que por él, que es algo que, claro, genera mucha simpatía por el personaje, y al mismo tiempo se te rompe el corazón, ¿no? Porque dices, oh, me pelea por ti también, ¿sabes? Es como, te da como esa ternura, ¿no? Y vemos que reza tanto a los dioses antiguos al principio, ¿no? Con esa idea de que quizá ellos le estén escuchando y que fue ante ellos, ante quienes juró pues ese juramento de la Guardia de la Noche, ¿no? Que él le llama, se refiere a ellos además como los dioses de Jon, ¿no? Les reza a ellos por Elí, por su hijo. También tenemos el momento del cántico, ¿no? Que Elí le pide que cante una canción y él elige cantar una canción acerca de los 7 dioses, recordando que esos sí son los suyos, ¿no? Los que les enseñaron sus padres. Así que tenemos como esta dualidad, ¿no? Esta dualidad de presentarnos tanto a los antiguos dioses como a los nuevos. Se hace en ese momento pues una descripción de cada uno. Eli pregunta pues por qué no le rezan a 6 y el otro le dice, bueno, porque el último es la muerte y no le rezamos. De hecho le incomoda como hablar de la muerte, ¿no? Y yo creo que al final toda esta presencia de antiguos dioses, nuevos, de hecho como son los 7 dioses, quizá tenga una capa de simbolismo con todo lo que pasa en el capítulo, ¿no? En el sentido de que los nuevos dioses, es decir, los 7, tanto el padre como la madre, los recuerdos de Sam, ¿no? Va por ahí un poquito la cosa. La madre cuidadora, la madre que le dejaba ser como era, la madre que le dejaba estar con sus hermanas, el padre que es más, bueno, no tajante, más justo, más un poquito, pues todos esos recuerdos de Randyll Tarly, de los que luego hablaremos.
el desconocido, la muerte que está presente en todo este capítulo, porque, como decía, es un capítulo terrorífico. Y luego está el hecho de rezarle a los antiguos dioses, que honestamente, si lo pensamos, son los que responden, ¿no? Si pensamos honestamente con la mano en corazón quiénes son los antiguos dioses, que podemos ya presuponer que han sido los verdevidentes, ¿no? A lo largo de la historia, efectivamente Sam reza a los antiguos dioses y los antiguos dioses responden con ese final del que también luego hablaremos, ¿no? Ese final maravilloso de la llegada de manos frías. Así que un tortuoso camino, una tortuosa escena terrible, terrorífica con la llegada de los espectros, pero oye, los dioses antiguos han escuchado a Sam y han enviado un salvavidas, ¿no? Ante sus plegarias. Sí, a ver, la verdad es que durante todo el capítulo, sobre todo, sentimos la tristeza de Sam. Es algo que está presente en, pues, en su personalidad y en el hecho de cómo siente el desespero. Yo creo que debe ser, no sé, jamás me he enfrentado a esa situación, pero tiene que ser increíble el estar en un paraje donde mires para donde mires, no encuentres sentido de dónde estás. Él además lo piensa es que si cuando nos hemos desviado para lo del lago, cuando hemos intentado volver sobre nuestros pasos porque nos habíamos ya desviado mucho, ha tenido que salir por patas del torreón de Craster, ha tenido que vagar por todo este paraje del norte, y la verdad es normal cómo está Sam ahora mismo. El desespero que tiene, el decir yo ya no sé ni en qué dioses creo, en plan, el dios que sea que venga y me ayude, por favor. El pobre está en una situación muy, 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 muy complicada y sobre todo debe ser muy difícil para Sam el cómo él, que dentro de sus hermanos destaca por ser de los que sabe sobre mapas, de los que medianamente pues tiene un bagaje intelectual, por así decirlo, pues un poco más arriba del de sus demás hermanos y demás. El encontrarse en esta situación donde sabe que físicamente está súper disminuido, donde sabe que tiene todo en contra, y pensar todo el tiempo, lo que muy bien decías, todo el tiempo él piensa en Eli tiene un hijito, hay que estar pendiente del hijito. Piensa en más de una ocasión en este capítulo de no me importa llegar o no yo al muro, mientras que Eli sí que pueda llegar con el niño. Y eso, pues una vez más, nos da pues muchísimo sobre el tipo de personaje que es Sam, la verdad. Completamente. Aparte, creo que es además demoledor ver esos momentos de tanto en los sueños que tiene como en lo que piensa, ¿no? Esos recuerdos del calor, ¿no? Tanto el sueño del banquete como cuando le dice a Eli, pues sí, vamos a llegar al Castillo Negro y allí vas a ver que hace calor, ¿no? El fuego está encendido todo el tiempo, la comida, ¿no? de Job te va a encantar, como que tienen esos recuerdos del calor constantemente, que es honestamente un recordatorio también para el lector de lo que es la amenaza de lo que se conoce como la larga noche, ¿no? O lo que se conoció en su día como la larga noche, que podemos presuponer que algo, hasta que se pare, ¿no? Hasta que venga Toraja y Renacido y lo pare, algo vamos a ver también en la actualidad de Poniente, ¿no? Ese periodo en el que los otros despiertan y traen con ellos el frío y la noche, ¿no? Entonces es una época, como decía la vieja Tata, de muerte, frío. Los niños se mueren en sus cunas y las madres se les congela las lágrimas en la cara. Es un recordatorio, yo creo, de lo horrible que es el frío, ¿no? Ese Martin diciéndote el frío en esta saga al final va a ser una representación de la muerte, ¿no? Y de todo lo malo que trae consigo. Entonces, ver a estas dos personas perdidas con un frío que por ahora es casi natural, ¿no? Hasta cierto punto, solo te hace como ponerte en guardia ante lo que sabemos que se viene, ¿no? Ese frío añadido, ese frío igual que trae una sombra más oscura que la propia sombra, van a traer también los otros este frío más frío que el propio frío, ¿no? Entonces es como un recordatorio, ¿no? Para el lector, para estar alerta de cuál es la amenaza real y lo que va a traer consigo, la muerte que va a conllevar, el dolor que va a traer toda esa guerra final, ¿no? Que podemos esperar en casi al final de la saga. Entonces, claro, ¿qué quiere la humanidad en cuanto está sufriendo eso? Pues recordar
pues el fuego, la gente, la compañía, las comidas con la gente que te cae bien, la vida al fin y al cabo, ¿no? Que es también lo que dice muy bien Elí. La vida es calor, ¿no? Cuando vienen los espectros y ella tiene miedo, lo primero que dice es: han olido al bebé, el bebé es vida, el bebé es calor, entonces han venido a por él. Es trágico todo lo que están viviendo aquí, es aterrador al mismo tiempo, incluso antes de la llegada de los espectros, que luego ya, pues por supuesto, ¿no? Pero antes de pasar a esa escena de acción, pues más allá de recordarle a Elí lo bien que van a estar en el Castillo Negro y cantarle esa canción, ¿no? Acerca de, pues bueno, de los dioses con los que él se crió, pues eso le lleva a Sam a recordar un poquito acerca de su pasado, ¿no? Que es lo que comentábamos ahora, Bea, en el momento del detalle narrativo, un pasado que él recuerda con cierto cariño para con su madre y sus hermanas, no tanto para con lo que podríamos decir que es el padre del año, Randall Tarly. Pues sí, podríamos decirlo. De hecho, creo que ahora tengo dudas, refrescadme la memoria. Creo que nuestros compañeros de Empanada de Lamprea, que es un podcast que recomendamos desde aquí, que hablan pues de temas transversales de la saga, hicieron una especie como de ranking en redes, puede ser, sobre el padre del año. Había ahí grandes candidatos, estaba Tywin, estaba Randall Tarly, estaba Craster, y no sé si Randall Tarly ganó, pero estuvo ahí, o sea, estaba en la final seguro, ¿vale? Creo que ganó Craster, ¿no? Si no recuerdo mal. Puede ser que, a ver, puestos a Es tal, la que... verdad es que Sam y Ellie comparten cositas, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es difícil ganar a Craster. Es muy difícil ganar sí, a es Craster muy complicado. en esta contienda del padre del año. Pero bueno, el caso es que vemos aquí, ha sido muy gracioso porque Berta no podía reprimir sus ganas de matar a este señor, y con razón, porque vemos aquí un poquito más sobre Randall Tarly y sobre lo que supuso en la infancia y juventud de Sam y en su adultez, porque recordemos que Randall Tarly lo manda al muro en plan... mejor esto, o si no, te tiro del caballo. En fin, cositas que tampoco nos vamos a regodear porque, bueno, sí podríamos, pero no acabaríamos nunca. Sea como sea, vemos algunos de estos recuerdos que he mencionado previamente en el detalle narrativo sobre cómo pues Randall Tarly se dedicaba a criticar y a castrar toda la personalidad de Sam porque, según él, pues no era el hijo primogénito que él hubiera esperado en su momento. Y eso es algo que realmente a Sam lo marca de por vida y es algo que contrasta directamente con muchas de las acciones que hace, pero que también condiciona otras muchas, y eso es muy interesante. Es decir, por un lado vemos a un Sam que se considera a sí mismo un cobarde, un inútil, ¿no? Siempre está pues criticando su propio físico, ¿no? El hecho de que no puede hacer nada, a pesar de que Ola lleva muchas jornadas caminando, tanto las que las del puño de los primeros hombres hasta el torreón de Craster, como después de eso. Han demostrado una resistencia física bastante espectacular y además es un tío que lo hablaremos después, ¿no? Es muchísimo más valiente de lo que él se considera. Así que, en primer lugar, todos esos comentarios y esas valoraciones, por llamarlo de alguna manera, que hacía su padre sobre él, lo han condicionado para pensar lo contrario. Pero también es cierto que Sam siente, es muy interesante pensar en lo que Sam siente hacia su padre. Y es obviamente pesar por haberle decepcionado y por no ser el hijo que su padre esperaba. Incluso cuando está a punto de morir, el recuerdo que tiene es hacia su madre y hacia ese padre al que nunca pudo hacer sentir orgulloso, ¿no? Y tiene un último recuerdo hacia su padre. Vive constantemente en su mente y en sus recuerdos. En los momentos en los que pues como es humano falla, como en aquellos momentos en los que también triunfa. Porque también cuando mata a Paul el pequeño tiene un recuerdo de cómo, o sea, tiene un pensamiento de cómo me gustaría poder decirle esto a mi padre, pero seguro que seguiría siendo un incrédulo y no se creería pues que he conseguido hacer algo así. Entonces como que siempre existe esa figura de Randall Tarly castrando a Sam y me parece muy interesante ver la evolución del personaje de Sam, ¿no? Porque es una evolución muy natural, es una evolución que aunque existe, porque la vemos y vemos a un Sam más espabilado, más valiente, o si ya lo era antes, pues dejando ver más esa personalidad, también lo vemos todavía muy, pues eso, ¿no? Muy castrado por esos pensamientos de su padre. Luego está, en contrapartida, la parte de su madre y sus hermanas, ¿no? Que al final pues, son unos personajes a los que Sam se ha sentido mucho más conectado, ¿no? Y más afín
que a su padre. Su padre le daba miedo, su padre era alguien desagradable con él, en cambio su madre y sus hermanas siempre han tenido una actitud con él mucho más agradable, protectora, dentro de sus, pues obviamente, capacidades para ser una mujer de esa época que, pues por desgracia, quizá no podían hacer mucho más. Pero sí que es verdad que vemos algunos momentos cuando canta con su madre a su hijo, perdón, a su hermano Deacon, cuando nos dicen que compartía cama. Bueno, aquí debo decir, bueno, en fin, no voy a decir nada. Compartía lecho con 2 de sus hermanas y cómo esto se cuela en sus sueños. Es raro, vamos a decirlo, esto es raro. Es raro, pero Berta antes me lo ha justificado como, bueno, es el único contacto femenino que ha tenido nunca. Ya, pero el caso es que tiene un sueño en el que él es la cabeza de familia de Colina Cuerno. Su padre no está y parece tener una vida bastante feliz con sus hermanos de la guardia, hace calor, comen. Es como que de alguna manera hay felicidad en ese lugar donde siempre ha sido infeliz y además con gente que le acompaña, que son eso, pues sus hermanos de la guardia, que a pesar de que han tenido experiencias bastante traumáticas también en el muro, a los que considera sus amigos, pues los tiene ahí, ¿no? Y además no van vestidos de negro, sino que van vestidos pues con colores llamativos, están celebrando una fiesta y demás, para luego Sam irse a la habitación, no a la del señor, a pesar de que él es el señor, sino en su sueño, sino irse a la habitación que compartía con sus hermanas y encontrarse a Ellie desnuda, cubierta de pieles y con los pechos rezumando leche. Esto no lo digo yo, lo dice Martin. ¿Soy yo la persona adecuada para analizar los sueños? No, la tenemos en este podcast, igual sí, pero el caso es que me parece interesante pues que se trasladen sus sueños pues un poco esos deseos, algunos más ocultos que otros que puede tener Sam, porque es cierto que aunque Sam es una persona que a mí me parece cuquísimo, pues en el sentido de que no ve a Ellie en ningún momento como, ¿no? O no se nos dice que la vea con una intención romántica o sexual, pues un poco ese deseo se cuela en su sueño, ¿no? Pero por supuesto él trata a Ellie pues con una educación excelente. Antes lo decía, ¿no? Me hace mucha gracia el momento en el que se disculpa para ir a hacer sus necesidades, en plan, estamos aquí en una barraca en medio de la nada, pero perdónenme un momento, señorita, que tengo que ir fuera, ¿no? Es una monada. Y claro, me gusta, es decir, sé que ha habido muchas opiniones con respecto a la relación entre Sam y Ellie, sobre todo por el condicionamiento de Ellie, y lo entiendo, pero creo que Sam hacia ella siempre tiene una actitud, y quizá me estoy dejando algún punto que ahora no recuerde que pueda rebatir lo que voy a decir, pero yo ahora mismo no lo recuerdo. Creo que Sam siempre ha tenido hacia Ellie una actitud protectora, una actitud de preocuparse por ella, de sacrificarse por ella, pero nunca con la intención de forzar absolutamente nada, independientemente de lo que sienta por ella. Aún así, por supuesto, existe la parte de Ellie, que es una parte, como digo, condicionada, una parte traumatizada, una parte que se le ha enseñado que pues tiene que estar ahí, ¿no? Disponible, vamos a decirlo así, no entrar en detalles, tiene que estar disponible pues, a cualquier hombre que la sustente, ¿no? Porque es literalmente eso. Craster la sustenta, así que pa'lante. Sam ahora la está protegiendo, aunque creo que se protegen ambos, pero está protegiendo también a su bebé, está, pues eso, ¿no? Acaba de matar a Paul el pequeño, es decir, está teniendo una actitud protectora con ella y probablemente ella también se sienta un poco con esa deuda de tú me sustentas, tú me proteges, así que a cambio yo te doy tal. Creo que es un debate que más adelante se podrá tener sobre los sentimientos de Ellie y la relación entre ella y Sam, pero sí quería comentarlo porque aquí ya lo vimos antes, cuando se conocen por primera vez, pero así que aquí sí vemos un poco a Sam, como decía Santi antes, muy preocupado por Ellie, con mucho sentimiento protector y sí, ¿por qué no decirlo, no? Con quizá ese deseo sexual que se cuela entre sus sueños en la cama de sus hermanas. Pues efectivamente, ¿no? Al respecto de lo que has dicho del sueño precisamente, de la cama de las hermanas, no lo interpreto yo en este sentido incestuoso Lannister, ¿no? Como bien podría darse a entender. Es decir, para mí creo que queda bastante claro que tanto la madre como las hermanas conforman para Sam la única figura de afecto que ha recibido jamás, ¿no? Es decir, cuando no tiene una figura paterna medio normal y tiene al putito Randyll Tarly como padre, bueno, el caso, que no recibe afecto por nadie que no sea su madre o sus hermanas, ¿no? Entonces,
la relación de afecto que está estableciendo con Ellie es para mí lo que significa ese hecho. Por supuesto no se va a imaginar a sí mismo en la que fue la cama de su padre, sino en aquel lugar en el que él pues se sentía protegido, se sentía querido, se sentía pues con ese vínculo afectuoso, fuese fraternal, maternal, con quien fuese. No tiene por qué ser necesariamente sexual. El componente sexual viene efectivamente cuando se trata exclusivamente de Lee, ¿no? Y esos son sentimientos que se mezclan en él, es decir, el afecto está ahí por Lee y el interés sexual, por supuesto, está, como que no lo manifiesta conscientemente, pero nosotros, además que somos relectores, sabemos que está ahí y que de hecho va a ir a más a través de Festín de Cuervos, ¿no? Entonces, sí, es una especie de... siento este afecto por esta persona, esta mujer, para mí, o yo lo interpreto así, el afecto que he recibido en toda mi vida ha venido por parte de mujeres, de las mujeres de mi familia. Nadie más me ha mostrado cariño nunca, a excepción de quizá la amistad de John, ¿no? Que es otro tipo de afecto y otro tipo de enseñanzas. Y por lo tanto, pues ese es mi entendimiento, mi concepto del afecto y del amor. Eso es importante, ¿no? Sam va a aprender a través de Lee qué significa el amor, y el amor que él conoce pues es el fraternal y ¿no? El maternal que vivió en su infancia, pues el que tenía ahí, ¿no? Y ahora se le añade pues por supuesto el interés sexual que siente por Lee, y que irá a más, ¿no? Por ahora, como ha dicho muy bien Bea, es un sueño. Es muy interesante lo que has abierto, Bea. Podremos hablarlo yo creo más adelante, sobre todo en Festín, cómo es este sentimiento de recíproco, ¿no? Hasta qué punto podemos ver qué tipo de sentimiento tiene Ellie hacia Sam, ¿no? Si verdaderamente ¿no? desarrolla una relación también afectivo-sexual, o si hay otros componentes que podrían estar sumando ahí. Es un muy buen debate, y yo creo que en Festín, ¿no? Cuando veamos más acerca de esta relación, o incluso ahora, ¿no? Con el avance, cuando ya lleguen por fin a un lugar a salvo, podremos ir viendo cómo avanza esta relación. Por finalizar este punto, a no ser que Santi quiera añadir algo más, lo de Randall Tarly, escúchame, no tiene nombre ni perdón, ni tiene nada. Que será un militar, pero es un hijo de puta. Ya está, ya lo he dicho. Le odio, con odio visceral del que bueno, al que a poca gente, a pocos personajes yo les refiero, ¿no? Está Meñique, top 1 siempre, pero Randall quizá esté en el top 3, ¿eh? No te digo yo que no. O el top 5. En fin, le odio, y que cada intervención o cada recuerdo que tiene Sam en este capítulo es para echarse las manos a la cabeza, porque además, como muy bien ha explicado Beatriz, se ve muy bien cómo ha impactado en la personalidad de Sam, ¿no? Y cómo le ha afectado a todos los niveles de su vida, y cómo sigue afectándole, y cómo él sigue buscando esa aprobación paterna que evidentemente no va a llegar jamás, ¿no? Así que, bueno, si os veis reflejados en algún punto en eso, recordad, no busquéis la aprobación de quien no la merece, ¿vale? Ese es mi consejito de hoy. Pasemos pues a hablar de esta parte más terrorífica, ¿no? Con todas las letras, esta parte más de acción del capítulo, porque ese sueño maravilloso que estaba teniendo Sam, tanto de Lee como de reunirse con todos sus seres queridos en un lugar cálido, con mucha comida, se ve interrumpido pues por ese frío y por esa sombra, Santi, que siempre traen consigo, pues nada bueno. Y esta vez pues nada más y nada menos que el espectro de Paul el Pequeño. Pues encontramos esta sombra que pues es cuando se acerca a la luz, se da cuenta Sam que es Paul el Pequeño, que pues para él tiene pues mucho significado, porque ha sido la persona que literalmente le ha salvado la vida hace un par de capítulos, cuando lo llevó en brazos por en medio de esta tormenta de nieve. Y ya no solamente se encuentra con Paul el Pequeño, se encuentra con este grupo de personas, pues donde está Shed, por ejemplo, que tiene muchísima relevancia en los 2 primeros capítulos de Sam, y con algunos de sus ex hermanos de la Guardia de la Noche. Y claro, Sam en ese momento, vuelvo y digo, toma la decisión consciente de decir, bueno,
aquí hemos venido a matar espectros de nuevo con mi daga, mientras que Ellie pueda salvarse. Entonces le busca la manera de decirle a Ellie que vaya por el caballo, que se vaya ella, que no mire atrás prácticamente. Y pues empieza toda esta batalla. Sam apuñala por la espalda por el pequeño cuando este se da la vuelta para ver dónde está Ellie. Me encuentro, o sea, es que es tan aterrador. O sea, a Martin se le da muy bien describir este tipo de situaciones de angustia. Porque nos describen cómo le coge del cuello, cómo le está estrangulando, los pensamientos de Sam que son corre, Ellie, corre. Y recuerda que con el fuego puede hacer algo, mete la mano a la hoguera y busca ese último madero que tiene un poco todavía de calor dentro. Y claro, aquí pues nos da una pista sobre todo de cómo armas diferentes para malos diferentes. Tenemos del lado de que cuando ya son los espectros como tal, que son estos muertos redivivos, bla, 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 él lo que les mata es el fuego. De hecho, Sam a esto, pues recordemos, Sam es amigo de Jon y cuando Jon acaba con los espectros en el muro, lo hace con fuego. Él debe recordar en su interior, y eso le viene muy bien ahora mismo, como Jon con la lámpara de aceite fue que logró acabar con los espectros en el muro. Y como aquí, pues cuando son los otros, cuando son de verdad estas entidades mágicas, sí que el vidriagón es útil, pero para los espectros como tal, lo más fácil y lo mejor es el fuego. Acaba con este Paul el pequeño, pero luego se encuentra con todos sus demás compañeros y entramos en este punto donde la magia lo es todo. Hay un montón de cuervos alrededor. El cuervo que le habla, que suponemos que es el cuervo de Mormont, literalmente le dice corre, mientras los demás cuervos intentan como desviar la atención de los espectros. Y Martin muy bien lo dice, desviaban la atención de los espectros, pero a Sam ni a Ellie les hacían nada. Y en este caso entra en escena este personaje que es Manos Frías, que pues como muy bien lo ponía Berta en el guión de este podcast, es ese Deus Ex Machina, ese salvamento de último segundo, que además entra pues llamándole hermano directamente, Sam Beck, que tiene las ropas de la Guardia de la Noche, y trae ese ciervo gigante, ese alce gigante de pues una grupa de 3 metros, o sea, tiene que ser un mutante de aquellos, porque 3 metros es mucha grupa para cualquier animal. Entonces, es Sam salvado en este último minuto y además el capítulo queda allí, el Manos Frías le dice que le dé la mano para subirse y él piensa, solo hasta después de tal se dio cuenta que era una mano fría, negra y con dedos duros como piedra. Esta persona no es humana, o por lo menos no parece. ¿Está con los ropajes de la guardia? Sí, pero algo raro debe de tener. Entonces, a mí personalmente este es un capítulo que me gusta porque en lo corto que es realmente, porque no es un capítulo que sea especialmente largo, en lo corto que es, tiene un poco de todo y pues todos los que nos escucháis desde hace tiempo sabéis que a mí la parte mágica es algo que me gusta muchísimo dentro de esta saga y aquí creo que se explota bastante porque nos deja muchísimas dudas sobre quién manda a los cuervos, quién le dice a Sam que corre realmente, quién es Manos Frías, para quién trabaja y por qué llega en este último segundo a salvar la vida de Sam y Ellie cuando ellos ya veían que no le iban a contar, porque eran muchos espectros contra Sam y es que ya ni porque quisiera nos dicen precisamente que las brasas ya están agotadas y el fuego se ha apagado. Quiero hacer un inciso en statement de que hay alces muy grandes en el mundo. Quizá no de 3 metros, pero sí los hay de 2, cosa que me da un poco de miedo, la verdad. Yo si veo uno por la calle yo me muero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo veo así y yo me voy corriendo. Pero puede ser, ya que existen aquí pues los mamuts probablemente y esas cosas, este será el equivalente al megaloceros, ¿no? Que era como un alce gigante de no sé cuándo, ¿no? Pero
Señora, muy extinto. sorprendida con que sepas este dato, Y me da... lo del megaloceros. Pues sí, yo ¿Jurassic me lo sé. Park acaso, Berta? Yo ¿Jurassic sé Park? muchos... ¿Tiene usted un interés Yo sé renovado en muchos Jurassic datos Park? absurdos que saco. Sé muchos datos absurdos que saco en momentos como este, que no me sirven para nada más. Pero existía un megaloceros gigante se llamaba además. Y no me acuerdo cuánto medía, pero como 3,5 metros o algo así, que imagínate tú la barbaridad, pues ese. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre alces, sobre alces en este podcast. Sam tiene los huevos como campanas. Eso es todo lo que tengo que decir yo. O sea, quiero decir, es muy interesante cómo el autor juega con el lector, porque realmente tú estás todo el rato pensando, Sam, abre los ojos y date cuenta, amigo, de que lo que haces es brutal. Si es que hasta Gren, cuando mata al caminante, hasta Gren se queda en plan, ¿qué cojones? ¿Cómo has tenido las pelotas de hacer algo así? Es muy interesante porque todos lo vemos, menos él, menos él. Él, a pesar de todo, es si fuera más valiente, porque soy tan cobarde, si no sé quién, siempre está con la misma cantinela, ¿no? Totalmente comprensible porque por lo que hemos comentado. Pero realmente Sam, o sea, esta pelea, yo me he esforzado mucho en narrarla pues con mucha epicidad porque es que a mí me parece épico. Lo que hace Sam aquí me parece épico y además Martin lo cuenta, la descripción de movimiento y de acción es brutal. Yo me puedo imaginar que a veces yo me pierdo mucho con las descripciones de acción, reconozco, es uno de mis defectos como lectora, pero es que aquí me lo puedo imaginar perfectamente cuando le agarra el cuello, cuando le intenta clavar el puñal y no puede porque tiene la cota de malla, cuando, o sea, es espectacular, espectacular toda la pelea, es muy épica la pelea, muchísimo. Y vale la pena porque además estamos viendo las sensaciones de Sam cuando dices que me va a arrancar la cabeza, es que lo estás viviendo, cuando dice lo de que ve 2 estrellas azules, porque se está como, ¿no? Está perdiendo la visión y empieza a ver, ya no ve formas, ¿no? Solo ve luces, de que se está quedando sin oxígeno y demás. Es chulísima la pelea y además la capacidad de reacción de Sam. Porque Santi lo hablaba, ¿no? Lo de, hostia, se acuerda en ese momento de lo del fuego, pero es que ya antes de eso tiene la idea de tirarse encima de él. De repente hace como un gesto de, me estás tirando hacia atrás y lo que hago es descompensar eso y tirarme hacia adelante. O sea, la capacidad de reacción que sería más propia, obviamente aquí entra también el tema de la supervivencia, ¿no? Y quizá todos en un momento dado podríamos hacer algo parecido, no lo sé. No me encontré en esa situación, gracias a Dios. Pero la capacidad de reacción es más propia de un guerrero que de alguien como Sam, que es un estudioso. Entonces, existe dentro de Sam ese guerrero, como existe también en otros personajes que por H o por B pues no lo desarrollan, algunos porque son mujeres en esa época, otros porque se quedan tullidos, ¿no? Hay ese espíritu guerrero en muchos personajes, o incluso el propio Tyrion. Para mí Tyrion es un personaje que tiene un espíritu guerrero brutal, pero que por sus condiciones físicas, pues ya tal, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con Sam. Para mí Sam tiene un espíritu, creo que es algo que Martin explota mucho en muchos personajes, ahora que lo estoy pensando. Tiene un espíritu guerrero escondido que por muchas razones, por su propia mentalidad, por cómo se ha educado, o incluso por sus propios complejos o por su condición física, puede parecer que no está ahí, pero está ahí. Y aquí lo vemos claramente. Entonces me parece una escena fantástica que muestra mucho más del personaje de lo que nos mostraría él mismo hablando de sí mismo, que precisamente es esa falacia que no para de contarse, ¿no? Entonces me parece fantástico. Luego el tema de Manos Frías. Has puesto en el guión, Berta, el tema del Deus Ex Machina como ese personaje como que salva la situación. Un poco, pero también es cierto que creo que se conecta bien con lo que hablábamos en la pregunta, ¿no? De esa posible relación que hay entre el Cuervo de Tres Ojos y él. Entonces creo que pasa a ser de un Deus Ex Machina a incluso una teoría. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que esa relación que se establece a través primero del arciano y de cómo reacciona, porque el arciano literalmente reacciona, y del el cuervo que le dice lo de corre, corre, pasa de ser un Deus Ex Machina, que sería simplemente que hubiera aparecido allí y ya está, a ser una correlación y a formar una teoría en la cabeza del lector. Y por lo tanto hasta te salva la papeleta. Y no es tan, o sea, creo que hay muchos otros Deus Ex Machina en la novela, en la novela no, pero en la saga,
mucho más fuertes que este de Manos Frías. Entonces, es interesante, es muy interesante cómo se maneja. Y yo nada, mis aplausos a Sam, porque, o sea, es que es espectacular. Es que esta pelea es espectacular. Que sí, que claro, que luego vemos una de Jon con no sé quién y que espectacular y tal. Pero es que yo siempre lo digo, Sam somos todos. Sam somos todos. Sam en ese universo seríamos todos. Y muchos de nosotros seríamos mucho menos que Sam. Pero Sam vive la realidad de estoy en un sitio de mierda, con gente de mierda, con espectros asesinos, que hace un frío que pela, tengo hambre, me quiero ir a mi puñetera casa y seríamos todos. Y aún así Sam saca fuerzas, valor, sobre todo cuando tiene ese objetivo que es Ellie, pero también pues cuando mata al caminante, que es por su propia supervivencia y la de sus compañeros. Entonces es agravio para Sam también. O sea, agravio no, desagravio, vaya. Para Sam también, porque es maravilloso. De este personaje nos hace vivirlo, yo creo, con muchísima más intensidad que si lo viviéramos por parte de otro personaje, porque creo que nos podemos sentir identificados con él y saca un poco ese héroe que creemos que en algún momento podríamos tener dentro, ¿no? Si se diera la situación, es mucho más creíble. En cambio, si viene un tío que lo hace de la hostia y maneja la espada que no veas, un Jaime Lannister de la vida, es como, bueno, Jaime Lannister con mano, es como, vale, sí, es un personaje de fantasía, es un personaje de ficción, es la puta hostia, pero es que Sam podríamos ser todos en un momento dado, no lo sé. Quizá no todos, pero muchos. Es para aplaudirle al personaje completamente y es para aplaudirle al autor porque esta escena para mí es espectacular, ¿no? De estas escenas de acción, como muy bien ha dicho Bea, que la descripción te hace visualizarlo, te hace vivirlo. Además, Bea lo ha narrado de forma espectacular. Estaba yo viviéndolo en resumen, porque en plan, Dios mío, se va a morir, le va a arrancar la cabeza, ¿no? Sam es una cosa, ¿no? Porque hay ese contraste máximo entre lo que él piensa de sí mismo y lo que consigue realmente, ¿no? Por ese complejo justificado pues por lo que hablamos en el punto anterior, ¿no? Por todas las vivencias con su padre, etc. Y aún así cumple lo que bien decía Ned Stark siempre, ¿no? Le recordaba yo antes de empezar a grabar a Bea la frase de solo se puede ser valiente. Cuando se tiene miedo era una de las frases icónicas de Ned Stark y Sam la cumple a la perfección, ¿no? En el momento en el que importa, en el momento verdaderamente aterrador, que poca gente ha vivido un momento verdaderamente aterrador como el que ha vivido aquí Sam. Sam es valiente y Sam sobrevive. Y Sam mata al espectro que tiene que matar, como mató al caminante que tenía que matar, y sigue adelante. Y sigue adelante incluso deshaciéndose del egoísmo que, no como connotación negativa, en el sentido de que todo ser humano tiene un egoísmo propio de que se activa por la supervivencia, ¿no? El tengo que sobrevivir, tengo que seguir adelante, no quiero morirme, ¿no? Es un instinto que de forma normal o en circunstancias normales tenemos todos y por lo tanto un pensamiento natural en condiciones muy extremas, decir es que tengo que seguir yo, en plan, adelante, como sea. Y en cambio, Sam lo hace, lo redirige mucho hacia los demás, ¿no? Que habla bastante de la empatía que siente hacia los demás, incluso cuando es una situación completamente extrema como la que vive él aquí. Es empático incluso cuando habla con el espectro del propio Paul, ¿no? Como intentando conectar emocionalmente con alguien que él sabe que está muerto. Le dice, tú me salvaste. Recordemos que Paul el pequeño salva hasta en 2 ocasiones a Sam, en el momento del puño de los primeros hombres y en el recorrido posterior. Y él intenta conectar emocionalmente con esta, bueno, pues con esa persona que él conoció, ¿no? A mí me parece descorazonador realmente porque, claro, nosotros nos abstraemos porque esto es ficción, pero imagínate estar en el lugar de Sam y ver que los espectros o los zombies que te atacan son los de tus amigos o los que consideras tus hermanos, que es un componente trágico añadido a toda esta escena terrorífica, ¿no? Entonces él intenta incluso conectar emocionalmente con cuando él sabe que no, en el fondo, que no hay posibilidad, ¿no? Que lo que tiene delante son espectros y él ya ha visto lo que hacen estos espectros, ¿no? Entonces se hila muy bien, lo que ha dicho Santi también. En el momento extremo, Sam
recuerda, es algo que ya ha visto antes, sabe lo que son los espectros, recuerda que el fuego les hace daño y efectivamente así consigue sobrevivir, ¿no? Teniendo esa sinapsis en ese momento de decir, vale, era el fuego, ¿no? Y de repente acerca la mano hacia las brasas y bueno, y mata a Paul el pequeño así de esa forma tan... ay, Dios mío, qué mal rollo todo, ¿no? Y yo creo que también es importante lo que hace aquí Martin, ¿no? Porque nos ha presentado a dos tipos de enemigos conectados, digamos, del mismo bando, que son muy similares. Hablamos de, por un lado, los White Walkers, es decir, los otros o los caminantes blancos, y por otro lado, los espectros, que son los zombies, que ellos levantan, ¿no? Que los otros levantan para formar parte de sus ejércitos. Son enemigos fácilmente confundibles. Entonces Martin dice, vale, hay formas distintas para acabar con ellos. Entonces te voy a poner al mismo personaje en circunstancias muy similares, que es Sam huyendo de, o Sam corriendo a, lo que sea. Y se va a enfrentar a estos dos tipos de enemigo. Tenemos la escena en la que se enfrentó al otro y lo mató con el puñal de vidriagón. Aquí intenta hacer lo mismo con Pueblo el Pequeño. El puñal de vidriagón no funciona porque no sabemos si no funciona porque no llega a clavárselo por la cota de malla o porque no habría tenido efecto de todas formas. Y de repente recuerda el fuego, es decir, que el fuego es suficiente, el hierro, pues, nosotros sabemos por relectura que también lo es, pero digamos que el fuego es suficiente para acabar con estos espectros y en cambio para los otros sí que se va a requerir ese vidriagón, ¿no? Entonces Martín aprovecha para hacer, ¿no?, dos escenas muy similares, yo creo que con la intención de hacer esta aclaración, ¿no? De, oye, sí, sé que he puesto enemigos que se parecen mucho, ¿no?, en el mismo bando, vamos a ver cuáles son las debilidades de cada uno de ellos. Y con estas, ¿no?, con estas dos escenas de Sam, pues yo creo que queda bastante más claro, ¿no? Entonces, oye, pues eso, mata al espectro de Paul el Pequeño, ¿qué pasa? Pues que hay 50 más. Como típica escena de zombies de todas las películas del mundo, ¿no? Que matas a uno alivio y de repente el protagonista gira a la esquina del edificio y hay una horda de 2000 zombies. Pues es un poquito esto lo que le pasa aquí al pobre Sam y a la pobre Lee. Y sí que viene manos frías a salvar la papeleta. Que sí, yo le he llamado Deus Ex Machina, que Deus Ex Machina ahora tiene como esa connotación popularmente negativa, ¿no? Como que sale de la nada, ¿no? O que de repente viene un dios y lo resuelve todo sin justificación. Y aquí quizá no sea tan así, ¿no? Porque efectivamente, como bien ha señalado Beatriz, esto es una respuesta a plegarias que ha hecho el propio Sam, ¿no? Podemos presuponer o podemos teorizar, por lo menos, que los antiguos dioses, en este caso en forma de el cuervo de tres ojos, que es ese verde evidente, ese último verde evidente del que tenemos constancia, han actuado, el señor proveerá, pues aquí Brinden, o incluso el propio Bran, que quién sabe, han proveído en favor de Sam y han, si no enviado a manos frías, sí enviado a los cuervos que le acompañan siempre para pues acabar con todos estos espectros, ¿no? Manos frías. Aquí lo que hace es pues presentarse en este alce gigante y decir, señor, venga por aquí, que yo le ayudo. Y tenemos esta presentación de personaje que, ojo, promete, digamos que promete, ¿no? De hecho, Santi, si te parece, pasamos ya directamente, sin más preámbulos, a sección de teoría, que hoy es concreta y concisa la pregunta, que es, pues, ¿quién es Manos Frías? ¿No? Si quieres nos ponemos ya a debatirlo. Pues vamos a empezar con pues, elucubración. Sabemos que como fandom hay muchísimas teorías sobre quién podría ser y quién no podría ser este señor. De hecho, incluso aventurándonos a la serie Juego de Tronos nos dio algo parecido al personaje de Manos Frías, en este caso con la cara de Benjen Stark, que es uno de los varios candidatos que tiene el fandom, porque recordemos, en un momento parecido a este, entre muchas comillas, en esa excursión más allá del muro, cuando ven que todo está perdido, de un momento a otro llega este señor que con fuego, porque recordemos que lo que tenía al otro lado de esa cadena era como una bola de metal que tenía fuego por dentro, precisamente para acabar con esos caminantes, bueno, con esos espectros, tenía la cara de Benjen Stark. Como fandom sabemos de que pues
Benjen es un candidato, el mismo Brynden Ríos puede ser un candidato, Wyman Royce se ha hablado de ser un candidato, pues el mismo, de hecho, recordemos que en las historias como tal de los libros, el Rey de la Noche era un hermano de la Guardia de la Noche que se casó con una de las caminantes, entonces también lo tienen como candidato. Recordemos, la vieja Tata nos cuenta cuentos al respecto. A partir de ahí también están pues, los cuentos del último héroe, que también le cuenta la vieja Tata a Bran sobre este hombre que se fue al otro lado a intentar buscar que la magia antigua les hubiera ayudado en contra de los otros. Y es que hay muchísimos ejemplos de esto. O sea, incluso hay gente que ha teorizado que pueda ser Brandon el Constructor, aunque yo personalmente creo que Brandon el Constructor lleva descansando. Si es que, o sea, si es que fue un personaje real, porque recordemos que todas estas personas de la Edad de los Héroes no sabemos si son personajes reales o pues personificaciones de lo que la gente creía que pudiera ser para darle sentido a esos primeros miembros fundadores de las grandes casas. A ver, frente a todas estas personas que hemos hablado, yo me decantaría porque fuese algo así como ese Rey de la Noche, ese Lord Comandante que fue al otro lado del muro y que se casó con una caminante, que probablemente pues haya salido mal la cosa, pero la verdad, evidentemente la única persona que tiene al respecto la respuesta de esto es George R.R. Martin, y sin embargo, os voy a ser sincero, creo que nos vamos a quedar sin saber quién es Manos Frías. Yo creo que si hubiera... Es que, de hecho, si hubiera sido Benjen, recordemos que él aparece cuando se encuentra con Bran y demás, entonces ahí quita muchísimo peso a esa teoría. Que sí, que en la serie no lo han mostrado con la cara de Benjen, de cara al efectismo de, es el tío de Jon que se ha perdido en el otro lado del muro y que ahora viene y le ayuda. Incluso es que, pensémoslo, y de eso lo hablábamos al inicio del podcast. ¿Y si es realmente un títere del cuervo? O sea, del cuervo de tres ojos como tal, como un... Es que no sé, como un avatar, por así decirlo, que pueda o no cambiar su rostro. No como los hombres sin rostro, pero en plan de que dependiendo de la situación se le pueda presentar con una cara más amable a alguien. Es que al final esto, pues como siempre, quedará en material de teorías y hasta que no tengamos una respuesta de parte de Martin no sabremos esto. Pero yo es que incluso llegaría a pensar que eso, que lo puedo dejar simplemente como Manos Frías y ya está. O sea, que no tenga una identidad, que no sea una persona previa, sino que sea un ente, un avatar de algo. Todas las fuerzas del bien y del mal siempre pues tienen avatares, tienen enviados, y esta puede ser pues alguna fuerza de los antiguos dioses, de los niños del bosque, del cuervo de tres ojos, o sea, de toda esta magia que está ligada a lo que es el norte. Y para mí puede ser eso. Que sí, que hay muchísimos nombres que podemos relacionar a ello. Pero claro, incluso Martin sabemos que... Es que de hecho, dentro de la documentación que estoy leyendo ahora mismo, es que Martin incluso ha confirmado que Benjen no es Manos Frías. Entonces, a partir de ahí, puede que se le muestre con la cara de... Pero de ahí a que lo sea, es un misterio, señoras y señores. Vamos a quedarnos esperando y creo que nos quedaremos esperando. Yo, de hecho, incluso te lo digo así, si yo fuera Martin lo dejaría como un misterio, porque creo que es un personaje que sirve para lo que sirve, que es salvar a los personajes que tienen que avanzar en su historia, y para eso no tenemos que darle una cara como tal. Pues yo es que con Manos Frías, no con Manos Frías como personaje, sino con su identidad, tengo sentimientos encontrados. Es decir, por un lado, pienso que puede ser simplemente un personaje que sea un personaje más.
Es decir, que no esté relacionado con nada, que no tenga un pasado que nosotros conozcamos, que no tenga una identidad oculta, como hay tantísimos otros personajes. Edelpenas, no nos planteamos si Edelpenas tiene una identidad de no sé cuánto, ¿no? Bueno, probablemente hay foros por internet que sí, pero es como, bueno, es un personaje más. Está claro que lo que sí creemos es que está conectado directamente con fuerzas poderosas de los dioses y demás, pero ya está, no tiene por qué tener un nombre y un apellido, vamos a decirlo así, ¿no? Un tipo de conexión. Por un lado, pienso como tú, que es simplemente un personaje así y ya está. Pero, creo que aquí Martin nos hace un poco de trampa. Es decir, creo que de alguna manera, por ejemplo, con el tema de Benjen Stark, que ya ha confirmado que no es, está bien. Pero ¿dónde está el cadáver, Martin? ¿Dónde está Benjen Stark? ¿Dónde está? Es Enterradito como en la lo nieve de... desde hace un Sí. montón de Es como lo años. de Ashara Dane. Es exactamente la misma cosa que Ashara Dane. ¿Dónde está? ¿Está muerta realmente? Las otras opciones que hay, que recordemos que son la mujer de Holland Reed, la septa y demás, son simplemente eso. ¿Por qué nos das pistas? Y es bueno, vale, sí, te puedo dar alguna pista para despistar y demás, pero en serio, Martín habla muchísimo de Benjen Stark. Muchísimo. Muchísimo para ser un personaje que, como dice Santi, debería haberse quedado enterrado en la nieve. A no ser que luego nos lo encontremos en forma de espectro, que también podría ser. Entonces sería como, no, que en realidad siempre fue un espectro, vaya. Pero independientemente de eso, que yo no creo que sea Benjen Stark, lo cierto es que Manos Frías es uno de esos personajes misteriosos, muy conectados a parte de la saga, pero que a la vez no, o sea, tiene un papel importante, pero como que no se nos desarrolla más como personaje, sobre el que hay muchísimo misterio y muchísimo silencio. Y claro, eso hace que se disparen las alarmas, no en el mal sentido, sino en el sentido de parece que oculta algo o es más de lo que dice ser. Ahora bien, si tú me dices, Santi, no, mira, Manos Frías es un heraldo de algo, es un guerrero, es un mensajero, es un... pues me lo creería realmente. O sea, si me dices cuál es la opción que yo creo más, creo esa. Creo que es simplemente eso, un mensajero, un heraldo, un guerrero, llámale como quieras. Pero es verdad que Martin nos hace un poco la trampa. Hay que reconocerlo. Nos hace la trampa porque hay muchos otros personajes que no cuestionamos así. Y eso no es porque como fandom seamos caprichosos, es porque se nos han dejado ahí pistas y temas que nos hacen dudar. Entonces, insisto, para mí no es nadie, entre muchas comillas, un hombre que pues resucitó, que esa es otra, es decir, ¿por qué él y no otro? ¿Por qué se decide que él, porque creo que queda claro que al final es un espectro, ¿no? Pero que ha conseguido mantenerse como un hombre. ¿Por qué él sí y otros no? ¿Qué le hace diferente? ¿Fue alguien al azar? ¿Fue alguien precisamente con un pasado y por eso es ese escogido? Eso es lo que hace que nosotros nos preguntemos las cosas. ¿Qué te hace este personaje único y especial para que sea el único que conocemos a día de hoy, que sea un espectro y a la vez siga manteniendo una parte humana? Es un es un hermano de la Guardia de la Noche, como tantos otros, como todos los que les han atacado en el árbol a Eli y a Sam. ¿Por qué este sí? ¿Qué es lo que es diferente? Entonces eso es un poco lo que hace que la gente especule. Ahora, si me preguntas, a mí me gustaría que tuviera alguna relación con algo de la saga. Y si no la tiene, pues no pasa nada. Pero es verdad que nos ha generado un poco esa necesidad, ¿no? De que tiene que tener algún significado todo esto. De la misma forma que cuando vemos a Arstan Barba Blanca, acabamos descubriendo que es Barry Stan Selmy y todo tiene sentido. Si hubiera sido Arstan Barba Blanca y ya está, pues con tanto misterio, tanto ese hombre que parece que sabe tanto de Poniente, que parece que tiene muchos conocimientos sobre la época de Raegar, bla, 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 si luego hubiera sido simplemente Arstan Barba Blanca, pues, ok. Pero también nos hubiera dejado esa sensación de vacío, de decir, este personaje parece más de lo que es. Pues creo que es la misma sensación que tenemos con Manos Frías los lectores, que no es un personaje más, no es Edelpenas, es alguien que parece relacionado con algo importante de la saga, aunque solo sea por lo único que es. Veremos qué pasa, no lo sé. Martín, denos respuestas. Completamente, ¿no? Creo que ha estado justo en el clavo al hacernos la pregunta.
quizá quién es Manos Frías no sea tan importante como por qué es Manos Frías, ¿no? En el sentido de qué es lo que le hace único y especial, qué es lo que le hace conservar su conciencia a pesar de que, honestamente, esté muerto, porque está muerto. Está frío, tiene la mano congelada, no come, no duerme, está muerto. Entonces, claro, la pregunta está ahí, ¿no? O sea, y es una pregunta que honestamente como autor Martín debería responder, porque si no es lo que dice Bea, se quedará ahí un vacío de decir, ok, no era nadie, era un random que por algún motivo conserva su conciencia y va montado en un alce, ok, y Santa Claus, ¿no? El caso es una pregunta que yo creo que se debería responder, aunque quizás esa respuesta nosotros, buscando por la saga, no la tengamos. Quiero decir, eso es una tendencia que tenemos como lectores, que es evidente que recurrimos a la única fuente que tenemos y podría no estar la respuesta en esa fuente. De ahí se generó, o sea, la mayor de las teorías de Manos Frías era Benjen Stark. ¿Por qué? Porque tú tienes un personaje desaparecido desde hace 1000 años y te viene un señor de la Guardia de la Noche misterioso ayudando a Bran Stark y dices, es Benjen. ¿No? Es como lo casi lógico. De hecho, fue la pregunta que le hizo la editora. Esto, la confirmación de que no es Benjen salió porque se publicaron o, digamos, se expusieron en una biblioteca manuscritos de Tormenta de Espadas. Y se veía, bueno, en uno de estos capítulos en los que sale Manos Frías, se veía una nota de la editora a pie de página poniendo al lado de Manos Frías, ¿es Benjen? Y respondía Martín Aboli también, no. Y esa es la confirmación que tenemos de que no es Benjen Stark. Entonces, eso, ¿no? Que digamos que más allá de esa teoría, que es la respuesta que podríamos más o menos encontrar por la saga, luego se abre un abanico de posibilidades que ha expuesto Santi perfectamente, que ya ahí cada uno pues elige su propia aventura hasta que Martin confirme, ¿no? Yo con el tiempo he dado a creer que quizás estamos mirando la saga equivocada, en el sentido de que, como nos dicen de Manos Frías que murió hace mucho tiempo, es posible que, por un lado, sea un personaje que todavía no conocemos y que no saldría en la saga principal, sino en los cuentos de Dan Kiek, es decir, que podría ser una persona vinculada a Brin de Ríos, que para cuando Brin de Ríos fue al muro o fue con él o se conocieron allí en el mismo muro como hermanos de la Guardia de la Noche, y que lo que sea que hizo Brinden desde el punto de ser comandante de la Guardia de la Noche a ser el Cuervo de Tres Ojos, pues estaba vinculado a él o tenía una relación muy estrecha, o por lo que sea Brinden al momento de convertirse en el Cuervo de Tres Ojos pudo salvar a este amigo o a esta persona de alguna forma. No lo sabemos, es todo elucubración. Lo único que sabemos es eso, que era un hermano de la Guardia, que está muerto, que ha conservado su conciencia de alguna forma que no sabemos, y que según Hoja, que recordemos es una niña del bosque, murió hace mucho tiempo. Que para que Hoja, que es una persona milenaria que tiene un concepto del tiempo amplio, pues quizá deberíamos tirar a la alza, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a ese mucho tiempo, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Yo aquí, pues más allá de decir que quizás sea una persona vinculada a Britney Ríos, no me mojo mucho más. Descarto a Benjen, descarto a Waymar Royce, porque honestamente me la pelaría alto y larguísimo y amplísimamente que fuera Waymar Royce. Es más, sería una decepción incluso. Y luego ya si entramos en personajes de leyenda tipo el último héroe tal, me parece como quizá demasiado, ¿no? Yo sé que tenemos que tirar al alza con el tiempo de Hoja, pero quizá no tanto como para hablar de miles de años, ¿no? Entonces, mi teoría, o sea, mi respuesta sería quizá alguien vinculado a Britney Ríos o alguien que no conocemos todavía o que que se suponía o que se supone que para cuando salga Viento Sueño y se vea más de Manos Frías o del papel que tiene por cumplir, al mismo tiempo se suponía que estaríamos viendo a este personaje quizás vinculado a Brinden en los cuentos. Pues podría ser, ¿no? Es decir, que Martin intentase interconectar ciertos personajes de su saga. De hecho, el propio Brinden es una muestra de esto. Brinden Ríos, si tú no te lees los cuentos de Dan Kiek,
en lo que es la saga principal, pues tampoco tiene tanto impacto, ¿no? Te dice, sí, este cuervo se llama Brinden. Pero tú que sabes lo que fue la vida de Brinden Ríos en la época de Fuego Oscuro, te lo dicen una vez o dos y lo pasas por alto y ya está. Entonces, tanto el personaje de Brinden Ríos como quizá el de Manos Frías podrían haber servido en su día a Martin para interconectar un poquito estas dos partes de su saga, ¿no? Tanto Canción de Hielo y Fuego como los cuentos de Dan Kieg. Es lo que he dado a pensar yo con los años. No lo afirmo al 100% tampoco. Eso queda en manos de George Martin en el futuro, tanto de Vientos de Invierno como de Sueño de Primavera, que veremos a ver qué papel tiene este señor Manos Frías, ¿no? Que siempre se teoriza con lo de probablemente sea la persona que lleve a Bran al sur, y estoy de acuerdo, porque Hodor, según los spoilers que recibimos, quizá no tenga muchas papeletas de volver al sur, Jojen menos, por lo que sea, y quizá sean Mira y Manos Frías los encargados de llevar a Bran al sur nuevamente, ¿no? Porque si ya les costó la vida subir, imagínate bajar. Menos mal que tiene un alce de 3 metros, si no, ¿cómo vas a bajar? Pues no lo sé. Sea como sea, son respuestas que responderá únicamente George Martin en sus próximas novelas, pero os animamos a todos a elucubrar, teorizar, compartir las teorías que habéis pensado a lo largo de los años acerca de la identidad de Manos Frías en los comentarios, ¿no? Así que estaremos atentos, os leemos y nosotros por nuestra parte vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Uriol Escudero, Estíbaliz Canto, Josep Roura, Álvaro García y Fernando V. A la manada también de Peludo, Andrea Angla, Marina Fresno y Elena. Y por supuesto a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Jeric, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Edgardo Ortega, Juan y Elena y Carlos Mateo. Muchísimas gracias a quienes os he mencionado y los que estáis en las demás manadas de Patreon y también los miembros del canal de YouTube, y a todos los oyentes que estáis ahí apoyándonos pues todos los días y todos los capítulos de este podcast. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.